Se acercó uno de los escribas que le había oído discutir y advirtiendo lo bien que les había respondido, le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó: el primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No existe otro mandamiento mayor que estos. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarle con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que le había contestado con sensatez, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie más se atrevía ya a hacerle preguntas. Te agradecemos, Jesús, este momento de dialogar contigo. Gracias por tu presencia, por tu disponibilidad para atender todas nuestras dudas, nuestras preguntas, y por querer introducirnos en esta relación de amor y querer que nos gocemos de tu presencia, de tu amistad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buenos días para todos, mi nombre es Jenny Martínez, yo soy discípula de la comunidad de Bucaramanga en Colombia, y hoy les quiero compartir estas pautas que he titulado Gózate del amor de Dios. Y la cita que acabamos de leer es Marcos 12, del 28 al 34, Marcos 12, del 28 al 34. Entonces, en esta cita, en la que hay un diálogo entre Jesús y un escriba, recordemos que los escribas pues eran un cargo, un trabajo que tenían algunas personas en el pueblo de Israel que se dedicaban, como lo dice su nombre, a escribir. ¿Y qué escribían ellos? Las escrituras. Como en esa época no habían fotocopiadoras ni escáner como lo tenemos hoy en día, pues para tener copias de la escritura estaban estas personas, los escribas. Entonces es una persona que se sabía la ley y que se sabía las escrituras de memoria, porque la había escrito tantas veces, porque es su trabajo, que realmente sabe lo que está escrito allí, ¿no? Entonces él le pregunta a Jesús que cuál es el mandamiento más importante. Y en esa pregunta, pues yo veía, ¿no? Tenía como la impresión que el escriba le estuviera como tomando la lección a Jesús. Como bueno, maestro, ¿sí? O sea, como tomándole la lección, ¿cuál es ese mandamiento más importante? Entonces, pues yo al meditar un poco esta cita, percibí al escriba como una persona que conoce la palabra de Dios, conoce los manuscritos, pero en ese momento está de frente con la palabra viva de Dios, con Jesús, que es la palabra viva de Dios. Y eso que él conoce de la escritura, sin saberlo, a lo mejor sin ser consciente, lo está como aprendiendo o confirmando con quién es realmente la palabra viva de Dios. Entonces, a mí también me ponía como en esa experiencia, a veces cuando el ego que tenemos todos los seres humanos se quiere poner por encima de nosotros, porque percibo a Jesús muy humilde en ese diálogo. Jesús es la palabra viva de Dios, y entonces casi que Jesús le podía decir al escriba: es que usted no sabe quién soy yo, o sea, usted viene aquí a preguntarme que el mandamiento más importante, y usted no sabe quién soy yo, porque esa es como una frase que nos sale a nosotros que queremos que nos reconozcan, que por el poder, o sea, en las cosas mínimas, uno siempre quiere que como que lo alaben, como que le den un puesto superior a los demás, un trato superior, como que los demás estén al servicio de uno. Y a mí esta parte del Evangelio, al ver a Jesús dialogando con el escriba y él haciéndole preguntas de la escritura a Jesús, percibí a Jesús con una humildad tan grande, en la que dialoga realmente y le contesta y le dice: claro, el mandamiento más importante es escucha, Israel, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a sí mismo. Cuando Jesús le da la respuesta al escriba, le dice: muy bien, maestro. Eso me llama la atención porque es como si le estuviera probando a Jesús lo que le está respondiendo,
pero él lo está haciendo con una buena intención, ¿sí? O sea, como en su ingenuidad también, que de un Dios, de todo un Dios que se hace hombre, que se acerca, que viene a dialogar con nosotros y que eso pues a lo mejor ni se lo imaginaban o aunque estaban esperando el Mesías, no sabemos si reconocía que Jesús era el Mesías, estaba en esa búsqueda, pero al menos le dice, sí, me suena lo que usted está diciendo, claro, o sea, eso es, y yo que conozco las escrituras, pues es que ahí lo dice, o sea, eso resume todo, ¿sí? El amor a Dios, el amor al prójimo. Entonces, a partir pues también de esta cita, reconozco que no es, y les invito a que reconozcamos que la fe que Dios nos ha regalado es una fe muy sencilla, pero a la vez es muy profunda. Entonces, así como estaban buscando, pues, cuál es el resumen de la ley, finalmente es el amor a Dios, el amor al prójimo, no nos dejemos confundir con propuestas mágicas o deslumbradoras que aparecen a diario en la vida, en las redes sociales, incluso en la misma familia, con tantas ideas. Uno quiere buscar a veces en la vida espiritual en Dios el show, lo mágico, el milagro, y yo reconozco a partir de esta cita que Jesús pues nos invita a creer, cree en el Padre, cree en el Hijo, cree en el Espíritu Santo, relaciónate con ellos, vive con ellos y ahí están todos los milagros que necesita en tu vida, que necesita tu familia, que necesita el mundo, ¿sí? Entre tantas situaciones difíciles que se viven y las propias, cuando uno vive situaciones difíciles que le duelen, uno le pide a Dios milagros. Si hay una situación de salud difícil, uno quiere que Dios sane a esa persona que uno quiere mucho. Si hay una situación económica difícil, pues uno, Dios mío, que me gane la lotería, o sea, ¿sí? Uno pide milagros. Y a veces se deja confundir, sobre todo cuando uno es vulnerable por alguna situación difícil, de vaya y úntese tal cosa, vaya y escucha tal fulanito, haga estas cosas y termina uno de pronto por allá metido en muchas mezclas. Y la fe es algo muy sencillo, es ese entrar en tu propia casa, en tu propio corazón, reconocer a Jesús como esa palabra viva de Dios, reconocer al Padre, reconocer al Espíritu Santo y hablar con ellos y pedirle a ellos lo que necesitas. Esa es nuestra fe. Y también entiendo que por ahí pues nos invita Jesús con su humildad a través de esta cita. Dios es sencillo, Dios es gratis, Dios no está colocándose, o sea, Él es Dios, o sea, Él sí está por encima de nosotros y a pesar de eso renuncia a esa condición divina para ponerse a nuestro nivel, para poder dialogar, así como dialogó con este escriba, pues de tú a tú, venga, hablemos de las escrituras, no se está colocando por encima del escriba, sino que le está respondiendo sus dudas, sus inquietudes, y el escriba conecta, que es lo que a mí me llevaba como a esa palabra de gózate del amor de Dios, porque es que el escriba queda como contento. Bueno, a mí me transmite esa cita cuando la leo, que este escriba le dice, muy bien, maestro, o sea, es es que me cuadra, me coincide, lo que estás diciendo eso es, coincido contigo. Entonces, en esa sencillez de un Dios que se abaja del hogar con nosotros, que es gratuito, nos va conectando por dentro y nos va regalando las respuestas que necesitamos, las que necesita nuestro corazón, que finalmente se traduce en una experiencia de gozo, de que esto sí es, o sea, yo no sé por qué de pronto no tengo la claridad total, pero me suena como cuando uno tiene esa intuición de decir es por aquí. Entonces, esa es como esa experiencia que Dios nos regala y nos invita a esa relación personal con Él, pero también a la relación con los hermanos, porque dice la primera carta de Juan 4:20, quien no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Entonces, que nos quedemos con este evangelio, con esa invitación de dialogar con Jesús que se abaja en su humildad para gozarnos, para entrarnos en ese gozo, de ese diálogo con Él, de esa conexión interior que le da ese sentido a nuestra vida y también que nos invita a amar a los hermanos con ese mismo amor que Él nos da.